¿Cómo alcanzamos un mejor futuro en América Latina y el Caribe? ¿Cómo podemos aprovechar nuevas soluciones y herramientas innovadoras para fomentar un impacto sostenible? Desde BidInvest, nuestras inversiones y servicios están construyendo un futuro más verde e inclusivo para América Latina y el Caribe. Sigue nuestro podcast Impactors para conocer las historias de cambio junto a nuestros clientes en la región. ¡Bienvenidos! Buenos días a todos nuestros oyentes y participantes. Mi nombre es César Carcelén, soy especialista en negocios sostenibles y MIPYMES en BidInvest y hoy los acompaño en un nuevo episodio de nuestro podcast Impactors. En BidInvest siempre buscamos apoyar y contribuir al desarrollo de proyectos innovadores que tengan un impacto transformador en el desarrollo económico, social y medioambiental en nuestra región. El día de hoy hablaremos del rol importante que tiene el sector financiero para impulsar la agenda de sostenibilidad e inclusión, con uno de los bancos más importantes en América Latina y líder en Colombia, y a su vez pionero en movilizar la agenda de sostenibilidad como es Bancolombia. Hoy nos acompañan Beatriz Ocampo Vélez, gerente de sostenibilidad de Bancolombia, y Sandra Reyes Correa, oficial principal de inversiones en BidInvest. Bienvenidas. Con más de 100 años de experiencia, Bancolombia es uno de los bancos más importantes en América Latina y líder en Colombia al mantener aproximadamente el 26% de la cartera total del sistema financiero colombiano. Bancolombia ha centrado a la sostenibilidad como el eje rector de su estrategia de negocios y visión de futuro, y dentro de ello el fortalecimiento de la competitividad, el desarrollo de ciudades sostenibles y la inclusión financiera como tres pilares esenciales en su operación, siendo ello testimonio de la alianza entre BidInvest y Bancolombia para la emisión del primer bono vinculado a la sostenibilidad en América Latina y el Caribe por un monto de $150 millones. Esta emisión ha tenido objetivos ambientales y sociales bastante ambiciosos, como por ejemplo, reducir la intensidad de carbono de la cartera de Bancolombia en más del 35%, alineado a sus objetivos de carbono neutralidad, y proporcionar financiamiento a 1,5 millones de personas de bajos ingresos con o sin acceso al sistema financiero. Estas metas se van a lograr en los próximos 5 años, que es la vida del instrumento. Esta emisión forma parte de la estrategia a largo plazo de Bancolombia para promover la sostenibilidad a través de las operaciones que financia. Es así que para el 2030 Bancolombia se ha comprometido a destinar aproximadamente $140 millones focalizados en el fortalecimiento del tejido productivo, en especial atención a la agricultura, la reconversión tecnológica y las pymes, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles, con especial énfasis en movilidad sostenible, construcción sostenible de viviendas y transición hacia una economía baja en carbono, así como la inclusión financiera con el objetivo de llegar a 3 millones de personas de bajos ingresos sin o con acceso limitado al sistema financiero. Las instituciones financieras como Bancolombia pueden desempeñar un papel clave en la transición hacia una economía baja en carbono y que la misma se desarrolle de una manera inclusiva. El acceso al financiamiento es una de las principales herramientas para favorecer el emprendimiento y promover el crecimiento de las pymes, a través del incremento del acceso financiero para apoyar el tejido productivo, facilitar el acceso a servicios financieros acotados a las necesidades del mercado objetivo, por ejemplo, con importes bajos en el monto de los créditos. Bancolombia estima de esta manera incrementar su participación en el sector de MIPYMES en 4% de manera anual durante la vida del bono y durante también la vida de su estrategia hasta el 2030. Desde BidInvest hemos unido esfuerzos con Bancolombia para potenciar el impacto de las instituciones financieras con el impulso de transacciones sostenibles, circulares e inclusivas. En ese sentido, Beatriz, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La primera pregunta que surge después de haber comentado en líneas generales sobre la emisión de este bono sostenible es en qué consiste la estrategia de sostenibilidad de Bancolombia y cómo se refleja esta estrategia en la emisión del primer bono vinculado a la sostenibilidad. Hola César y mil gracias al BID por esta invitación, nosotros encantados de acompañarlos. Voy a comenzar contándoles que hace 3 años definimos un propósito en Bancolombia de promover desarrollo sostenible para generar el bienestar de todos. Ahora estuviste haciendo una muy buena descripción, César,
de este propósito, quiero simplemente reafirmarlo y decirles que en este propósito definimos 3 rutas, como lo mencionabas. Una es competitividad del tejido productivo, en donde promovemos agro, reconversión tecnológica y pymes y emprendimientos. Una segunda ruta, promovemos todo el tema de ciudades sostenibles, donde buscamos la movilidad sostenible, todo el tema de hábitat, donde se encuentra el financiamiento de soluciones de vivienda y construcción sostenible. Y también los temas de cambio climático que mencionabas, que son absolutamente claves en el sector financiero, donde el impulso que le demos a esa descarbonización de la economía es clave. Y como tercer camino tenemos el tema de la inclusión financiera, donde tenemos grandísimas apuestas en los temas de equidad de género, la inclusión y el bienestar financiero. Contamos con esta estrategia de sostenibilidad a lo largo y ancho de la organización en cada uno de los países donde Bancolombia tiene presencia, y nos medimos frecuentemente con ratings ESG sobre nuestro desempeño sostenible. Contamos con el liderazgo de cada una de las diferentes áreas de la organización y que gracias a ese compromiso implementamos las mejores prácticas a nivel internacional. Actualmente, dentro de este propósito, tenemos una meta de desembolsar 500 billones de pesos al 2030 como parte de nuestro aporte a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto significa que contamos con productos y servicios, que buscamos promover y alcanzar esta meta. Y precisamente lo que mencionabas, esta emisión del 5º bono sostenible para Bancolombia, que tiene que ver con todo esto atado a indicadores de sostenibilidad, hace parte de esta estrategia de finanzas sostenibles, que cuenta no solo con productos de crédito e inversión, sino con productos de fondeo para este tipo de operaciones a partir de transacciones que también pues son ESG. Esta estrategia nos permite tener una mirada completa de colocación, de inversión y de fondeo ESG. Así te resumiría, César, que básicamente es esa gran estrategia de sostenibilidad que tenemos en el banco con el objetivo de generar un impacto en la sociedad. Gracias, Beatriz. Y si bien este primer bono vinculado a la sostenibilidad es un hito para ustedes como banco, es un hito para Colombia, pero también es un hito para la región. En ese sentido, y viéndolo en la magnitud que este instrumento tiene, ¿cuál es el impacto que Bancolombia piensa alcanzar a través de la emisión de este primer bono vinculado a la sostenibilidad? Para nosotros fue súper importante hacer la definición de esos indicadores que iban a ser objeto de este bono, y definimos 2 indicadores grandes. El primero, que lo mencionabas al comienzo, otorgar financiamiento a más de 1.5 millones de personas no bancarizadas o desatendidas de bajos ingresos. Aquí nosotros sabemos que el otorgar este tipo de créditos mejora la calidad de vida de nuestros clientes, dándoles la posibilidad de tener acceso a recursos para suplir esas necesidades básicas a un menor costo, pasando de una economía informal a una economía formal. Y damos la posibilidad de crear ese historial crediticio que les permite en un futuro tener acceso a más servicios financieros y siempre de la mano de una muy buena educación financiera. Este sería el primer indicador donde queremos generar impacto. Y el segundo indicador de la emisión del bono que hicimos es lograr una reducción de emisiones intensivas financiadas de CO2 en un 35.6% al 2025. Esto, digamos, ¿qué significa a grandes rasgos? Bancolombia es una entidad de servicios financieros, por tanto, son pocos los impactos que generamos con la operación nuestra, de las más de 700 sucursales que tenemos, de los diferentes edificios administrativos, y el mayor impacto que tenemos es la financiación que entregamos a nuestros clientes, es decir, lo que nuestros clientes hacen con los recursos que nosotros entregamos. Por tanto, en Bancolombia tenemos cuantificadas nuestras emisiones financiadas en 7.4 millones de toneladas, y esto está muy concentrado en sectores como transporte, hierro y acero, ganadería, carbón, minería, oil and gas, y en una menor proporción en el resto de los sectores. Y la meta de reducir 35.6% al 2025 significa que vamos a incrementar el financiamiento de una economía baja en carbono, es decir, vamos a financiar energías renovables, eficiencia energética, ganadería sostenible, movilidad sostenible, entre otras,
y queremos acompañar a nuestros clientes a que sus niveles de emisiones disminuyan en el tiempo y de esta manera poder cumplir nuestra meta y la propuesta que tenemos y que hicimos en esta emisión de este bono. Muchas gracias, Beatriz. Sandra, ahora quisiera preguntarte, y antes de hacerte la pregunta es, para nosotros como BidInvest, como institución multilateral, este proyecto es muy importante, no solo por el impacto que tiene a nivel de sostenibilidad y de la agenda de carbono neutralidad e inclusión financiera, sino por la replicación que podemos tener y la importancia a nivel local y regional que tiene esta emisión y hacerlo de la mano de Bancolombia. En ese sentido, ¿nos podrías contar un poco más de cómo se desarrolló este bono vinculado a la sostenibilidad por parte del BidInvest yendo de la mano de Bancolombia? César, hola, buenas tardes. Claro que sí, mira, nosotros arrancamos esta conversación con Bancolombia el año pasado, a finales del año pasado, en donde empezamos a hablar de un potencial proyecto de financiación, obviamente siempre con un enfoque sostenible, pero desde el principio nos planteamos como el reto de hacer algo distinto, de estructurar algo diferente, aprovechando el socio y las calidades de Bancolombia. Como ustedes saben y como el mercado sabe, Bancolombia es una institución que está avanzada en su estrategia de sostenibilidad y con quien innovar resulta natural. Por esa razón, desde el principio nos planteamos continuar con una segunda etapa de lo que nosotros dejamos en el año 2019, que fue el primer bono sostenible emitido por una entidad privada en Colombia, y continuar con un instrumento distinto, y por eso llegó a la mesa y a la discusión un bono vinculado a objetivos de sostenibilidad. Fue así como nosotros los primeros, digamos, días y las primeras discusiones fueron en torno al paquete financiero de este instrumento. Lo que buscábamos era obviamente abrir mercados, crear precedentes y, digamos, en un futuro replicar este tipo de instrumentos con otros, digamos, instituciones del calibre de Bancolombia en la región. Entonces, las primeras discusiones fueron sobre el paquete financiero. ¿Qué quiere decir esto? Paquete financiero como el monto, el plazo, la tasa de interés, digamos, y la estructura a través de las cuales Bancolombia sí va a ser acreedor de beneficios económicos por el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Y aquí empezaron las discusiones si era un step down o un step up, lo que se iba a incorporar, digamos, en el paquete financiero. Una vez, digamos, se llegaron a unos acuerdos generales, empezamos las discusiones de los KPIs y de los objetivos asociados a estos KPIs. Fue ahí cuando incorporamos en las discusiones, incluimos en las discusiones todos los equipos de impacto y de sostenibilidad de las dos instituciones, y fueron discusiones intensas y álgidas, en las cuales llegamos a un acuerdo en KPIs que fueron posteriormente revisados, confirmados, digamos, y calificados por Sustainalytics. La discusión y el acuerdo sobre los objetivos de sostenibilidad pudo haber durado entre 4 y 5 meses. El proceso total duró 9 meses, que culminaron en octubre con la emisión del bono vinculado a objetivos de sostenibilidad, una emisión exitosa que se realizó a mediados de octubre. Muchas gracias, Sandra. Tanto tú como Beatriz nos han contado ampliamente cuál ha sido todo el proceso para definición de los objetivos de sostenibilidad en los dos enfoques y los indicadores para poderlos medir. Y nos has adelantado muy rápido sobre la estructura financiera de este instrumento. ¿Podrías ahondar un poco más cuál fue la estructura financiera que tuvo el bono vinculado a la sostenibilidad para que podamos entender también, aparte de que es un bono vinculado a la sostenibilidad, cuál ha sido el soporte financiero que tuvo y sus características? Claro que sí, mira, la estructura financiera y los beneficios económicos se realizaron, digamos, y se estructuraron teniendo en cuenta dos variables. Primero, era el tiempo que transcurre desde la emisión hasta el reporte de cumplimiento de los KPIs, que son aproximadamente 3 años y medio. Este reporte y verificación de cumplimiento de los KPIs lo hace una tercera entidad independiente. Y la segunda variable es el número de los KPIs. Entonces, digamos que se acordó es que Bancolombia se beneficia de una reducción de 36 puntos básicos, 18 por cada indicador, y en caso de que cualquiera de los dos KPIs sea incumplido,
se incrementara la tasa desde la fecha de recepción del reporte hasta el vencimiento de los bonos en ese número de puntos básicos, que son 36 puntos básicos. Muchas gracias, Sandra, por la imagen completa de cómo fue la estructuración de esta emisión. Beatriz, yo creo que tanto para mí que participé en la emisión como para los oyentes, deja muy claro que este proceso ha sido un proceso muy retador, pero nos gustaría también escuchar de tus propias palabras desde el sector financiero como un banco líder en Colombia, ¿cuáles han sido los principales retos en el camino del diseño, de la emisión del bono, en todo el proceso de preparación y alineamiento del bono vinculado a la sostenibilidad con la estrategia del banco? César, nosotros con este último bono que emitimos es nuestro quinto bono, y nosotros en cada una de estas emisiones hemos desarrollado todos los lineamientos y hemos incorporado todos los lineamientos de los estándares que nos da el ICMA, tanto para bonos verdes, sociales y sostenibles, y para este último que emitimos. Lo diferente que tuvo este último bono es que debes saber muy bien, como lo comentaba Sandra, cuál es la materialidad del sector al cual perteneces y cuáles son los indicadores más relevantes para poder hacer la emisión. Y uno de los retos grandes es contar con indicadores que puedas poner al frente de un inversionista, que los puedas medir a un mediano y largo plazo y que te permita hacer un seguimiento periódico, y para eso se deben alinear estrategias corporativas de la organización y se involucran muchas áreas como áreas de estrategia de negocio, áreas de producto, áreas de estrategia comercial para poder hacer viable la consecución de las metas. Nosotros tenemos una ventaja en Bancolombia por la definición del propósito que comentábamos en un inicio. Y esas metas y ese propósito permite para nosotros tener unas metas que fueron definidas desde el 2020 y tenemos una proyección de metas a 2030. Y por esto estos indicadores que hacen parte de los seguimientos frecuentes de la organización son parte de los que utilizamos para la emisión del bono, y por tanto esa alineación de equipos de negocio, de riesgos, de sostenibilidad es absolutamente clave para el cumplimiento de los indicadores. En resumen, te diría, César, que los retos son la definición de los indicadores, la alineación con todas las metas de la empresa, la definición a mediano y largo plazo que te permite generar los compromisos para hacer esta emisión que hicimos. Si bien esto todo ha sido un proceso retador hasta este momento, ¿cuáles son los desafíos que ustedes esperan en el día a día para poder alcanzar estos indicadores? Porque son bastante ambiciosos. Si llegar a 1,5 millones de personas, reducir en 36.5% tus emisiones de CO2, no es algo que se logra de un día para otro. Entonces, cuando lo vamos a convertir a la práctica y alcanzar estos resultados, ¿cuáles son los desafíos que están esperando? Cuando defines indicadores, César, tienes una ambición para lograrlo, pero tienes también riesgos, como por ejemplo riesgos de mercado que no te permitan avanzar o tener tan fácilmente las metas que has definido. Por tanto, es necesario tener la alineación con las diferentes áreas para lograr el cumplimiento, áreas internas para poderlo lograr, y eso es un desafío, pero a la vez es una apuesta grande pues para generar esos impactos en la sociedad que nos hemos propuesto. Adicional de esto, de esa definición y de las variables de mercado, toda emisión requiere una rigurosidad en la trazabilidad de los proyectos que hacen parte y requiere de unos informes y auditorías anuales para su cumplimiento, garantizando que se cumpla aquello que se pactó con el inversionista. Por tanto, eso es un gran desafío también. Te diría, César, esos dos son los principales que encontramos en esta emisión. Gracias, Beatriz. Y creo que tanto para nuestros oyentes como para mí ha quedado bastante claro la importancia de esta emisión, los retos que trae consigo tanto para Bancolombia, para Bidinvest y también para la región. Sandra, si ahora damos una mirada hacia atrás y nos ponemos a pensar cuáles han sido las principales lecciones aprendidas de esta emisión y de este proceso, ¿cuáles crees que estas serían y de qué manera nos permiten crear una base para poder replicar estos instrumentos en la región? Sí, mira, para la región y para, digamos, potenciales proyectos similares, las lecciones aprendidas yo creo que las resumiría en 3. Primero, el emisor, digamos, o la institución debe tener una estrategia de sostenibilidad robusta,
que haga parte esencial del día a día de sus negocios y del crecimiento de la entidad. Tiene que ser parte del core business de la entidad. La segunda es que la estrategia de sostenibilidad debe tener un ya camino recorrido, debe estar probada, debe funcionar y se necesitan datos, idealmente de 3 años atrás, para poder crear esa línea base. Es por eso que la estrategia de sostenibilidad debe ya tener una historia. Y por último, en este tipo de instrumentos, la lección aprendida es no es necesario contar con un montón de KPIs dentro como parte de la estructuración del instrumento. Podemos tener pocos KPIs, pero que esos KPIs capturen la esencia de la estrategia de sostenibilidad de la institución, que sean materiales para la institución, que sean ambiciosos en metas, y con esto, digamos, se va a poder reflejar correctamente, digamos, la estrategia dentro de las metas incorporadas al instrumento. Dale, muchísimas gracias, Sandra. Beatriz, para ti sería la misma pregunta, pero ¿cuáles son las lecciones que te lleva después de todo el trabajo que ustedes han hecho y la rigurosidad que tienen en desarrollar su estrategia de sostenibilidad en las emisiones previas? Pero esta emisión es en específico de un instrumento vinculado a la sostenibilidad. ¿Cuáles son las lecciones o aprendizajes que queda para Bancolombia? César, como lo hemos mencionado, cada sector de la economía cuenta con indicadores ambientales, sociales y de gobierno diferentes. Y para la selección de los indicadores en este bono, corroboramos que uno de los indicadores más relevantes frente al impacto que se genera en el sector financiero son los indicadores de cambio climático e inclusión financiera. Y el rol que jugamos las entidades financieras en la transición a una economía baja en carbono es absolutamente relevante para poder motivar a nuestros clientes a que se midan, a que tengan herramientas, a que se alineen estándares internacionales como es SBTI en cambio climático, que tengan escenarios climáticos muy bien definidos en la estrategia. Es uno de los aprendizajes que tuvimos grandes en este bono. ¿Qué podría adicionar en este tema de aprendizajes? Uno, como te mencionaba, cada industria tiene sus impactos diferentes y que aunque las empresas nos midamos, como tú lo decías, Sandra, muy bien, en una cantidad de indicadores de sostenibilidad o de ASG, es muy importante saber cuáles son los prioritarios para el sector para poder encaminar ese mayor esfuerzo y en ese cambio que queremos en la sociedad. El segundo, César, frente a los aprendizajes sería la relevancia de la cuantificación, y la cuantificación no solo de cifras financieras, sino de los impactos que estamos generando. Y el tercer aprendizaje grande para nosotros es el interés también de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros relacionados con ASG que permite tener mejores condiciones financieras. Entonces estamos viendo los temas de ASG con un impacto grande también en la parte financiera y empiezan a cerrar esos casos de negocio contribuyendo todos a mejorar esos impactos en la sociedad. Muchísimas gracias. Y después de escuchar, de también haber escuchado a Sandra, no puedo dejar de preguntarte cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué sigue después en una perspectiva de aquí a los 5 años en la estrategia de sostenibilidad y en nuevas operaciones que demuestren el reto de cada vez Bancolombia le pone a esta estrategia? Vemos, César, un gran auge en las emisiones de bonos sostenibles y atados a indicadores de sostenibilidad en Latinoamérica. Solo en Colombia tenemos ya 27 emisiones con apellido sostenible y esto nos muestra que el mercado se está moviendo cada vez más. Observamos otras modalidades como bonos de transición, bonos azules, como un siguiente paso para incentivar el apetito de los inversionistas por temáticas en donde a nivel mundial debemos todos estar pues muy alineados. Tenemos un gran compromiso en seguir aportando a la sociedad, alinearnos con los objetivos de desarrollo sostenible en cada uno de los países donde tenemos presencia y este tipo de estructuras financieras nos permiten hacerlo, César. Muchísimas gracias, Beatriz, por todo lo que has compartido con nosotros. Y Sandra, igual, muchas gracias por todos los comentarios que nos han permitido entender más cómo llevamos al día a día y estructuramos esas operaciones y de qué manera podemos replicar esto para que no se quede solo como una operación hito en América Latina, sino como una operación replicable. Dicho esto, no hay más que agradecerles a ambas
por su participación, Beatriz Ocampo Vélez, gerente de sostenibilidad de Bancolombia, Sandra Reyes Correa, oficial líder de inversiones en el BidInvest. Muchas gracias por compartirnos sus lecciones aprendidas, la experiencia en esta emisión, por mostrar el papel y la relevancia que tiene la agenda de sostenibilidad e inclusión financiera y dentro de ello una transición sostenible e inclusiva para la región. Les invitamos a seguirnos en los próximos episodios del podcast Impactors a través de sus plataformas preferidas. Muchas gracias.